Bienvenidos al episodio de esta semana de nuestro podcast La otra historia de la ciencia, donde cada semana hablamos de grandes científicos que han cambiado por completo su disciplina con sus descubrimientos, pero entendiéndolos como seres humanos y no como se nos suelen presentar como genios perdidos. En el episodio de hoy hablaremos de Georges Cuvier, naturalista francés, quien fue el primero en decir que ciertas especies ya se habían extinguido y ya no están presentes en el planeta Tierra. Cuvier era un naturalista que trabajaba en el Museo de Historia Natural de París, a donde llegaban constantemente fósiles provenientes de todas partes del mundo. La tarea de Cuvier y su equipo consistía en reconstruir los esqueletos de estos animales para exponerlos en el Museo de Historia Natural. Cuvier, al ver que tenía esqueletos de animales enormes y que nadie nunca había visto, entendió que era necesario asumir la extinción de dichas especies, pues era imposible que siguieran existiendo y nunca nadie las hubiera visto. Cuvier, con sus teorías, cambió por completo la percepción del mundo que existía en el momento, pero sobre todo del mundo religioso, que era muy importante para aquel entonces, pues todo lo que proponía iba en contra de lo que presentaba la Iglesia Católica, tan poderosa para aquel momento. Además, es necesario tener en cuenta que si bien Cuvier era un científico, también era un hombre supremamente religioso. Así que entendió que era importante darle una explicación religiosa a sus descubrimientos para que estuvieran en concordancia con sus creencias. Por lo tanto, planteó la idea del catastrofismo para explicar la extinción de las especies. En la Biblia se presentan múltiples catástrofes que cambiaron el rumbo de la historia. Así que Cuvier planteó que dichas catástrofes fueron donde se extinguieron los animales. Hasta aquí solo hemos hablado de los descubrimientos de Cuvier. Ahora un pequeño contexto de dónde vivió y creció Cuvier. Cuvier nació en Francia en 1769 en una familia de clase alta. Cuvier, a sus 20 años, tuvo que vivir la Revolución Francesa, que marcó un enorme cambio en la sociedad de su época, donde empezó a cuestionarse el status quo y la posición de personas de clase alta como Cuvier. Más tarde, Cuvier vivió la llegada de Napoleón al poder en 1807, tras la imposibilidad de instaurar un gobierno democrático estable tras la Revolución en 1789. Además, para principios del siglo XIX, Cuvier vivía en un mundo enormemente colonial, donde era normal que las potencias mundiales, como lo era Francia en ese momento, se apropiaran de todo lo artístico, pero también lo natural y lo arqueológico de los países que tenían como colonia. Por lo tanto, Cuvier, al trabajar en París, tuvo acceso a fósiles que venían de todas partes del mundo, de todas las colonias francesas, lo que le permitió hacer sus estudios y sacar sus conclusiones sobre el catastrofismo y la extinción de las especies. Imaginen ahora a un naturalista en la ciudad de Bogotá para principios del siglo XIX, que tiene probablemente acceso a unos cuantos fósiles descubiertos en el territorio colombiano. Resulta evidente que este naturalista hipotético que nos estamos imaginando no podría llegar a las mismas conclusiones a las que llegó Cuvier en su momento, simplemente por falta de recursos, no por falta de inteligencia, simplemente porque no tenía la cantidad necesaria de fósiles para llegar a conclusiones tan importantes. De ahí entendemos que Cuvier pudo plantear su teoría de la extinción de las especies y del catastrofismo, pues vivía en un contexto privilegiado que le permitió trabajar en el Museo de Historia Natural de París, pero también vivió en el momento histórico adecuado, cuando Francia era una enorme potencia colonial que le permitía a Cuvier tener acceso a fósiles provenientes de todas las colonias francesas del mundo. Por lo tanto, no podemos entender a Cuvier como un genio perdido que un día sentado en su oficina del Museo de Historia Natural de París
dijo: las especies se extinguen. Debemos entenderlo como un hombre de su época, de una Francia en cambio, donde se le podía cortar la cabeza a Luis XVI y a María Antonieta, los elegidos de Dios, y se podía decir que ciertas especies, invenciones de Dios, se habían extinguido y nunca más iban a volver a existir. Hoy en día pensamos que la religión y la ciencia no son compatibles en lo absoluto, pero es necesario dejar esta idea atrás para entender a Cuvier y la manera en que él explicó su teoría desde las creencias históricas y no simplemente negando todo lo que exponía la Iglesia Católica. Tampoco podemos entender a Cuvier si no tenemos en cuenta el golpe de Estado de Napoleón a principios del siglo XIX, más precisamente en 1804, y cómo este consolidó un imperio con colonias en todas partes del mundo, en África, Asia y el Caribe, para que Francia tuviera acceso a todos los elementos naturales, culturales, arqueológicos y artísticos de dichas colonias. En el caso de Cuvier, las colonias le permitieron tener acceso a elementos arqueológicos en París, es decir, tener acceso a innumerables fósiles provenientes de todas partes del mundo que llegaban constantemente a el centro del imperio, de unos tamaños inimaginables que le permitieron llegar a su teoría de la extinción de las especies. Por más cliché que esto suene, Cuvier vivió en el lugar y momento adecuado para plantear su teoría sobre la extinción de las especies y sobre el catastrofismo. Hoy en día la teoría de Cuvier nos puede parecer banal, pues constantemente vemos que especies se están extinguiendo con el calentamiento global. Pero para principios del siglo XIX esta era una idea revolucionaria que cambió por completo la manera en que las personas entendían el mundo y se relacionaban con la naturaleza. Espero que el episodio de hoy te haya parecido interesante y hayas aprendido algo. Espero haberte convencido de que Cuvier no era un genio perdido, sino que en el contexto social de privilegio y el momento histórico del colonialismo francés fueron determinantes importantes para entender la manera en que Cuvier llegó a estos descubrimientos que cambiaron la manera en que entendemos el mundo. Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio sobre Darwin y la evolución. Chao y hasta la próxima.